Yo quería empezar primero, obviamente, por una breve introducción a lo que significa Apocalipsis en general. Y claro, lo importante es empezar por qué significa la palabra Apocalipsis, de dónde viene la palabra Apocalipsis, que Vamos, obviamente es involucrada en todo el tema de cuando Juan lo escribe, el libro que se llama Apocalipsis. Y es muy importante de dónde viene. Juan usa la palabra Apocalipsis. 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 O sea, viene de la palabra apocalipsis. ¿Qué significa? Es muy importante, quitar el velo o revelación. ujú. Eh, Aquí yo lo digo que la palabra apocalipsis o el libro apocalipsis no es una palabra que venga a infundir miedo. No viene a dar ese miedo de terror de lo que vaya a ocurrir. Como lo explica esa palabra en griego, es quitar el velo. Es demostrarte la verdadera historia. Viene a reflejarte la victoria de Dios ante el mundo, ante el mal, ante Satanás. Es muy importante empezar por ahí, porque obviamente siempre en la Biblia o en la historia se refleja mucho lo que viene en las palabras etimológicas, de dónde proviene la palabra, porque siempre en las palabras griegas o hebreas o arameas, siempre hay varios significados en una sola palabra. Y es muy importante estudiarlas siempre desde la base. No sé si quieres comentar algo de ahí. Sí, totalmente. Eh, para complementar lo que estás diciendo acerca del origen de la palabra apocalipsis, eso también lleva como consecuencia al origen de la palabra escatología. La palabra escatología significa, viene del griego skatos, que significa último, y logos significa estudio. Entonces, básicamente el estudio de los tiempos finales. Y es básicamente eso que acaba de decir Héctor, lo que significa la palabra apocalipsis. Y está mejor, digamos, más ejemplificada en inglés, ya que el libro de Apocalipsis en inglés significa el libro de revelaciones, revelations o revelaciones, que sea un poco más sencillo de entender en cuanto a la palabra Apocalipsis, porque usualmente en el mundo secular entendemos Apocalipsis como el fin del mundo en el sentido de películas como 2012, que se acaba el mundo por medio de un desastre natural, meteoritos, etcétera. Y eso no es cierto del todo. Es parte de lo que va a venir, pero no es cómo va a terminar la historia humana en lo absoluto. Eh, sí, una buena manera de introducir lo que es ya el tema de los tiempos finales. Y aquí Eh, muy, y yo quería empezar también a hablar, aparte de ya conocemos la palabra apocalipsis, lo que trata de la Biblia reflejar a través de esas frases, esa palabra, como dijo Manuel, en las revelaciones, o rajar el velo para demostrar ese mensaje final a la humanidad. Pero es muy importante a quién utilizó. Utilizó, o sea, aquí presentamos dos protagonistas, presentamos dos personas muy importantes, tanto antes de Cristo como después de Cristo. Primero, obviamente por cronología de tiempo, Dios utiliza a Daniel. ¿Quién es Daniel? Daniel fue un exiliado judío de la época de Babilonia, más o menos alrededor de unos 600, 700 años antes de Cristo, de haber huido de varias conquistas, varias rebeliones ante el pueblo judío en su momento. Daniel y sus amigos huyen y llegan al pueblo babilónico, al reino babilónico. Yo creo que Daniel es un ejemplo perfecto para los cristianos hoy en día de la humillación ante otros reinos, otros dioses. Fue un ejemplo de dureza y de firmeza y de creencia, de fe ante Dios. Y lo demostró. Y no solo él, también tuvo sus amigos que estuvieron ahí a pie de cañón. Entonces aquí lo refleja como en su libro, en general, en todo el libro de Daniel, reflejan varios puntos muy importantes que habla por lo menos el anciano de Días, una de las representaciones más majestuosas de Dios Padre en el trono de su juicio. O sea, él tiene una revelación que ya demuestra cómo está Dios en su trono de juicio. Lo vemos en el capítulo Daniel 7, que ya llegaremos en otro capítulo, en otro directo. Presenta a Jesús también como una figura mesiánica que recibe el reino eterno. Y no sé si tenga algún detalle de Daniel, sus amigos, que tengas que comentar, aparte de
de su increíble fortaleza. No, bueno, los amigos de Daniel y Daniel, por valga la redundancia, eh, tienen un rol bastante importante en la historia. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo habrán escuchado o lo habrán leído acerca de la historia de Daniel y los leones, la historia de Daniel y sus amigos cuando deciden no arrodillarse ante la estatua de oro de Nabucodonosor, que también vamos a llegar ahí posteriormente. Tienen un rol bastante importante porque también nos enseñan como cristianos a no adorar, no ceder ante la presión del mundo, a desviar nuestra adoración hacia cualquier persona, ente, objeto o lo que no sea Dios. Entonces, eso es, yo diría que una de las primeras enseñanzas en la Biblia que nos instruye, ah, una primera enseñanza que nos motivan a mantener nuestra fidelidad a Dios. Y en cuanto a este primer capítulo, también es muy importante cómo se desarrolla el capítulo para entender cómo Daniel pasa de ser un simple siervo de Babilonia a uno de las personas más importantes dentro de la corte real del rey Nabucodonosor. Y, Y después en el libro de Apocalipsis ya pasamos la era de Jesús, Jesús es crucificado, resucita, los apóstoles empiezan en su trabajo de formar iglesia, de salir a repartir el evangelio a todo el mundo, empiezan a morir uno a uno de causa de Jesús, pero queda un apóstol, que fue el único que sobrevivió debido a los ataques y lo intentaron asesinar, porque Juan el apóstol lo metieron en aceite caliente ante un público y Dios lo rescató y Dios lo salvó. Tanto así que, si mal no me equivoco, fue el pueblo romano que quiso asesinarlo. No sé si fue el pueblo sí, romano. sí. Bueno, el pueblo romano intentó asesinarlo, lo hicieron como una victoria pública el asesinarlo. Resulta que no lo pueden asesinar, no lo pueden matar. Imagínense meter a una persona en agua, en aceite, ni siquiera agua, aceite caliente y que salga con lesiones leves. Tanto así que al no poder eliminarlo, al decir, mira, este no lo podemos matar, lo exilian, lo mandan a una isla solo, que es la isla de Patmos. No hay nadie. Como hemos visto a veces en las películas de Jack Sparrow o cosas así, como mandan a alguien a una isla, a Isla Tortuga o Isla Solo, que está solo. Eso hicieron con Juan el Apóstol. No lo mandaron para qué, para que muriera solo. ¿Por qué lo hicieron? Para que no siguiera hablando de Jesús ante el mundo. Que no siguiera. Entonces dijeron, bueno, ya que no lo podemos matar, lo llevo solo y no puede hacer nada. Y qué loco que Dios ahí lo utilizó para escribir el Apocalipsis. Es muy importante saber dónde lo utilizó y de dónde lo sacó Dios para cumplir su misión. Y fue crear el Apocalipsis. Posiblemente uniéndolo con Daniel, porque no puedes entender Apocalipsis sin leer Daniel y no puedes entender Daniel sin leer Apocalipsis. Muy importante la unión de estos dos libros. No son libros individuales, sino libros que se conjuntan. Es muy, muy importante. Pero es loco cómo Dios sacó a Juan de eso para escribir el Apocalipsis y son cosas muy importantes porque serán para los tiempos venideros. Y es donde refleja la mayoría y hasta la vida nueva después de que esta vida acabe. Todo se lo refleja a Juan el apóstol.